vez habían 2 niños que estaban jugando y se consiguieron un perrito. Y ellos querían el perrito, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una competencia aquí. El que diga la mentira más grande, se gana el perrito. Y entonces ellos estaban inventando esas mentirotas, ¿verdad? Y entonces viene el pastor y se acerca, ay, ¿qué están haciendo? No, que el que diga la mentira, no, cuando yo era chiquito yo nunca jugué ese juego. Yo nunca dije una mentira, yo siempre me porté bien. Entonces vienen los niños, oh, se lo ganó el pastor, se lo ganó el pastor. Lo ganó el pastor. Porque todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, como que nunca dijo una mentira. Hello. Bueno, entonces, en el capítulo 10, en el versículo... mire, vamos a hablar, les voy a dar la introducción, ¿verdad? Vamos a hablar de estos capítulos 11, 12 y 13. Y vamos a aprender acerca de la salvación. ¿Cómo lograrla? ¿De dónde viene la salvación? ¿Por qué es que Jesucristo vino, verdad? Y nos salvó. Y después, cuando nosotros somos salvos, viene el capítulo 12 y nos establece la autoestima. Habla autoestima, diga. Vamos a hablar de mí, de la autoestima, de cómo yo me veo y cómo me ven los demás. Y después, ¿verdad? Teniendo una autoestima conforme a la palabra de Dios, nosotros vamos a aprender entonces el capítulo número 13, que es someterse a las autoridades. Si vemos someternos a las autoridades de una vez decimos, no, ¿qué pasa? Pero si vamos por la palabra de Dios y somos entrenados y crecemos conforme a la palabra de Dios, el sometimiento no es nada, diga, no es nada, porque es por mi bien. Ustedes saben que la obediencia trae la bendición. Si somos obedientes, Dios nos bendice, porque la obediencia trae la bendición a nuestras vidas. Y de eso se trata hoy, de lo que vamos a estar predicando, hablando hoy, la palabra del Señor. Entonces, primer punto, la salvación. Y vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13. Romanos capítulo 10, del 8 al 13. La salvación, diga, la salvación es para todos. Para todos. El versículo 8, en el capítulo 10, dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra, ¿ok? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Muy bien. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, dice ahí. ¿Sí? Entonces dice el versículo número 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11, pues la palabra dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. El 12, porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Griego es gentiles, ¿ok? No hay diferencia entre judíos y gentiles, ¿verdad? Pues el mismo Dios de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¿Cuántos salvos hay aquí? Ok. Entonces, ¿por qué somos salvos? Porque confesamos que Jesús es el Señor. Con nuestra boca, dando testimonio, ¿verdad?, de que Dios está en nuestros corazones. Entonces, la salvación viene dada por una promesa de Dios. Vamos a hacer como, se quieren montar ahorita en un jet, ¿sí? Vamos a pasar por el Antiguo Testamento, pero así, en un jet, bien rápido, ¿ok? Entonces, cuando Adán pecó, ¿verdad?, que Eva le dio, ¿verdad?, le dijo, bueno, vamos a comernos esta fruta porque ahí vamos a encontrar sabiduría y vamos a ser igual que Dios. Esa fue la trampa. Algunos dicen que una manzana, quién sabe. A lo mejor por lo bonita que se ven, ¿verdad?, y lo provocativa, pero en realidad fue la desobediencia lo que nos separa de Dios. Y entró el pecado del mundo por un hombre que se llamó. Estamos aprendiendo. Y después de Adán, pues vamos a decir, la humanidad se corrompió y todo eso empezó a ponerse muchos pecados, ¿verdad? Y después vino el diluvio. Y Dios dijo, este pueblo está muy mal. Una sola familia fue salva y todos los demás se ahogaron, porque Dios salvó a los animales y a esa familia. Pero después también siguió lo mismo. Después siguieron pecando.
Entonces Dios decidió llamar a una familia más, y la familia de Abraham. Y llamó a Abraham y le dijo, deja tu casa y tu parentela, te voy a hacer un pueblo nuevo. Y le mostró las arenitas del desierto, le mostró las estrellas del mar. Las estrellas y las del mar también me imagino, pero entonces le mostró todo eso y le dijo, así va a ser tu descendencia, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Tu familia va a ser mi pueblo escogido. Y lo escogió. Y empezó, ¿verdad?, a mostrar, a darles promesa. Entonces está Abraham, Isaac y Jacob bajo la promesa de Dios. Después sabemos que Jacob tuvo 12 hijos y ahí nació ¿quién? José. ¿Se acuerdan de José? El soñador, el libertador, ¿verdad? Es una representación de Jesús, José. Entonces nació José con esos sueños. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron, lo mandaron a Egipto de una manera de esclavo. Pero allá Dios fue glorificado en la vida de José y él cumplió esos sueños que el Señor le había puesto en su corazón. Él pudo mantener a su familia a salvo cuando vino la gran hambruna que pasó en esos años. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bien. Entonces, viene aquí José y se murió. Pasaron 400 años y el pueblo entonces ahora está cautivo en Egipto. En esos cautividad clamaron a Dios, se arrepintieron de sus pecados y Dios mandó un libertador, otro. ¿Quién era? Moisés, sí señor. Moisés, y a Moisés se le dieron las tablas, los 10 mandamientos. Y después de Moisés y los 10 mandamientos, todos nos dimos cuenta que éramos pecadores, todos. Porque si no hay ley, no hay pecado. Pero la ley decía, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y vinieron todas esas leyes que le hicieron conocer al hombre que andaba mal. Y empezó, ¿verdad?, a regirse ese pueblo por esas leyes que Dios le dio. El pueblo de Dios, los judíos. Bien, entonces los judíos otra vez volvieron a fracasar. ¿Saben por qué? Porque vino Jesús al mundo. Y esta es la palabra, ¿verdad?, que tenemos ahora en Primera de Juan 1:9, dice así: aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a los suyos vino. Subrayen eso. ¿Ustedes tienen su Biblia? Dígale al que está al lado, trae tu Biblia. Trae la Biblia porque es la única manera de subrayarla. Yo sé que porque yo también la tengo en el teléfono y también ahí la subrayo, pero no es igual. Entonces subraya ahí esa parte que dice, a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese soy yo, diga, ese soy yo. Ajá. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino que Dios nos, decía el pastor la semana pasada, que Dios vino y nos escogió para ser sus hijos, nos adoptó. Es más maravilloso cuando somos adoptados que cuando somos legítimos. Porque uno no decide, ¿verdad?, qué hijos va a tener, pero Dios sí decidió y Él te escogió a ti. Te escogió a ti para que tú fueras su hijo, para darte toda su herencia, para amarte, para enseñarte, ¿verdad?, todo lo bueno que Él tiene para ti. Amén. Y eso es lo que hizo Dios por nosotros. Nos dio la salvación. Esta salvación, dice el capítulo 11, vamos a ir a Romanos, capítulo 11, que es el que me toca a mí. El 11, ¿verdad? Dice que la salvación entonces viene ¿de dónde? Viene de Dios, pero fue una promesa ¿a quién? Primeramente ¿a quién? A los judíos. Pero ellos no le recibieron a Jesús. Y entonces porque ellos no lo recibieron, nos abrió las ventanas, nos abrió las puertas para todos nosotros los gentiles. Y dice aquí, Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer 1 y parte del 2. Digo pues, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? De ninguna manera, digan, de ninguna manera Dios ha desechado a los judíos, de ninguna manera. Porque dice Pablo, yo también soy israelita, de la descendencia
de Abraham, de la tribu de Benjamín. El 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes los conoció. O sea, Dios tenía un plan a través de su pueblo, pero ahora vemos al pueblo de Dios que los judíos, ¿verdad?, que no están alcanzando la salvación. Pero por causa de la salvación de nosotros, los gentiles, diga, por mí. ¿Ok? El versículo 11 de Romanos dice así, digo pues, ¿han tropezado los israelitas para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación, ¿a quién? A mí, a los gentiles, para provocarlos a ellos a celos. El 15, porque si su exclusión es la redención del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también la masa restante y la raíz es santa. Y también las ramas. ¿Y se acuerdan que estuvimos hablando en la vigilia? No sé, los que se la perdieron, bueno, la próxima vez no se la pierdan, ¿ok? No me la voy a perder la próxima. Nosotros trajimos una pantalla ahí, y que gracias al Señor la tenemos, y pintamos un árbol. Y el árbol representaba nuestras vidas. Y nuestras vidas junto a corrientes de agua que da su fruto a su... ¿Quién quiere ser ese árbol? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Aquí la palabra del Señor nos está trayendo otra vez esa conexión en nuestra mente para que nos podamos ver. Pero ahora no como el árbol, sino como parte del cuerpo de Jesucristo. Supongamos que Jesucristo es el árbol ahora, ¿ok? Y nosotros somos una rama del árbol, ¿ok? Porque las ramas son las que traen frutos, ¿ok? Y entonces dice la palabra, cuando usted tenga tiempo, porque por cuestiones de tiempo a veces no nos da el tiempo, pues. Entonces dice que Él vino y el Señor vino, los que eran de la vid, las ramas que representan los judíos, por causa de que no lo recibieron, lo crucificaron y todo eso, no lo aceptaron. Ellos dijeron, este no es el Mesías, nosotros estamos esperando el Mesías, el vengador, el poderoso, el que va a ser, que nos va a sacar del cautiverio. Pero vino un Mesías como cordero, ¿verdad? Que no habló, que se enmudeció, que le hicieron lo que ellos creían que era correcto, pero en realidad le estaba cumpliendo la palabra del Señor. ¿Vamos bien? No se me duerman, ¿ok? Vamos por la historia, porque a veces la historia es importante, porque ahí sabemos de dónde venimos y qué podemos nosotros hacer por nuestra historia de la fe, ¿ok? Entonces, esta es la alegoría que hacen en el capítulo 11. Entonces, Israel era parte de la vid, fue arrancada, y nosotros que éramos de la oliva silvestre, del pueblo, de los gentiles, nos arrancaron de allá y nos injertaron a la vid verdadera. Entonces, dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Que Él nos hizo eso por amor. Entonces, porque el versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, cuando los sacaron a ellos nos dio oportunidad a todos nosotros. El 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivos silvestres has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¡Wow! Fíjense de dónde nosotros... De la nada, de ser un silvestre por ahí, nos pusieron en la verdadera, en la vid. El 18, no te jactes, dicen, no te jactes. Vamos a hablar mucho de la autoestima. Aquí se ve como la persona que se pone encima de las demás, ¿verdad? No te jactes contra las ramas, ni te jactes, ¿verdad? Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, el 19, fuiste desgarrada para que yo fuese injertada. El 20, bien, por su incredulidad fueron desgarrados, pero tú por tu fe estás de pie. No te sobreverbezca, no te hinches como el pavorrear, porque ¿qué? No lo hagas así, ¿verdad? Sino teme. Porque si Dios no perdonó a la rama natural,
a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, nosotros no somos más que los judíos, ni los judíos son más que nosotros. Nosotros somos coherederos con ellos, por su gracia. Nosotros como iglesia oramos por los judíos todo el tiempo. Señor, restáuralo, porque así nos los pide el Señor en su palabra. Cuando oramos por ellos, nosotros también somos bendecidos, ¿ok? Y básicamente eso es lo que están explicando ahí el capítulo 11 de Romanos. ¿Bien? ¿Entendimos? Porque esto avanza. Entonces, el punto 2 habla de la restauración de nuestro concepto acerca de nosotros mismos. Vamos a hablar un poquito de la autoestima y por eso vamos a definirlo, ¿verdad? La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su propia persona, a sus capacidades. Es una forma de pensar positiva o negativa, alta o baja, ¿ok? Por eso dice en Filipenses que no tengamos más alto concepto, y aquí también en Romanos. Ahorita lo vamos a leer, así que no me voy a adelantar. En Filipenses también habla mucho de la autoestima, capítulo 2. Para sus notas. Entonces, la autoestima, entre otras cosas, es el concepto propio que tiene cada sujeto acerca de sí mismo. Es decir, la idea que tiene una persona de sí mismo que lo obliga a preguntarse quién es o cuál va a ser su identidad, la cual se fabrica a través de conductas que vayan desarrollando y el tiempo. Entonces, muy importante lo que los padres le dicen a los niños, porque también tiene mucho que ver con lo que nosotros, las ideas que nos han plantado en nuestras cabecitas. Cuando venimos a Cristo, lo primero que Él hace con nosotros es darnos valor propio. Trata la autoestima. ¿Cómo te llama? Ahora no te llama incircunciso, sino ¿cómo te llama? Hijo. Te da una identidad de padre e hijo, te da una herencia. Dios nos rescató con un precio muy alto para menospreciarnos a nosotros mismos. Cuando tú te veas negativo a ti, cuando tú no piensas, tienes que cambiar esa manera de pensar y piensa en lo que le costó al Padre, ¿verdad? Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Sí lo hemos leído, ¿verdad? Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros para que pudiéramos obtener la salvación. Y entonces el precio que Él nos ha dado a nosotros, el valor que nos da es un precio muy alto. Él dice también que eres la niña de tus ojos. Y si ustedes quieren aprender más de eso, venga a la academia. Ahí le enseñamos cuál es tu valor en Cristo Jesús. Pues en media hora yo no puedo hacer todo eso, pero hay muchas palabras que nos afirman como hijos. Y ya no podemos seguir hablando mal de nosotros mismos, ¿ok? Porque no se vale hacer el sacrificio de Jesús en vano. Cuando venimos a Cristo, entonces Dios es el que más nos ha amado en nosotros en la vida. Porque Dios, su concepto es que Dios es amor, ¿verdad? Entonces Él lo primero es que nos inventa o reinventa nuestra autoestima con su palabra. ¿Amén? ¿Cómo andamos? ¿Estamos entendiendo? Pero ustedes están muy callados, ¿no? Así no es. Ustedes tienen que hacer aucho. Bien, bravo, siga, no sé, algo hagan, por favor, porque parece, a veces me da la impresión, gracias mi hermano, uno solo, hello, los demás que están dormidos, ¿qué pasa aquí? Entonces, no, vamos a animarnos, porque esta palabra nos va a ayudar a nosotros a emprender cualquier cosa y lograrlo, ¿sabe? Cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos, nadie nos viene a atropellar a nosotros. Nadie nos pasa por encima. Ni nosotros pasamos por encima a nadie tampoco, ¿verdad? Porque hay mucha baja autoestima que pareciera que fuera autoestima alta, pero no es cierto. Es simplemente chismear para que otros bajen, para que yo me vea mejor. Eso no es la autoestima que estamos hablando aquí. Estamos hablando de el concepto que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. Y entonces aquí el maestro en Mateo 22 del 33 al 36, y esto no salimos de ahí, pero es porque quiero que ustedes lo vean con las palabras de Jesús del maestro. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 22, 36, 39. Había un erudito ahí de la ley y le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo tú podrías hacer
un resumen de la ley de Moisés. Y vino Jesús y le dijo esto. Le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. ¿Qué quiere decir semejante? Muy parecido, casi igual, semejante es lo mismo. Entonces, el primero es el más importante y el segundo es también importante. ¿Y cómo dice el segundo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 38, el 38. Este es el primer y gran mandamiento, síguele. Este es el primer y gran mandamiento. De estos dos mandamientos depende la ley y de los profetas. Bueno, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a ti mismo es la autoestima. Cuando él dice ahí a ti mismo, se refiere a ti mismo. A mí, diga, a mí se refiere a mí. A mí se refiere. Entonces dice el Padre, Jesucristo estaba enseñando estas palabras y estaba diciendo, a veces nosotros entendimos mal este versículo. Y creemos que amamos a Dios cuando le damos todas las cosas a nuestro prójimo. Y le pedí al Señor que me ayudara con esta partecita, ¿sabe? Porque yo he estado ahí por muchos años. Y hacía cosas para siempre ayudar al prójimo, pero no me estaba ayudando a mí misma. Veía al prójimo como primero Dios, después el prójimo y tercero yo. Pero no es así. Aquí dice la Biblia que uno no puede dar de lo... Y ustedes han escuchado eso de nosotros, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo tú le das amor si tú no tienes amor? ¿Cómo das tú paciencia si tú no tienes paciencia? ¿Cómo tú das, qué sé yo, lo que usted diga? ¿Cómo da comida si no tiene nada en la alacena? O la nevera está quebrada. Usted va a dar de lo que usted tiene. Entonces usted tiene que empezar a ver que la autoestima es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese primer mandamiento es igual, es semejante a amar al prójimo, pero no vas a amar al prójimo si no te amas a ti mismo. Entonces comienza con amarnos a nosotros mismos. Comienza con querernos, con transformarnos según la palabra del Señor. Entonces yo voy a poder dar ese amor y esa comprensión a los demás y todo lo que el Señor ha desarrollado en mí, pasarlo a los demás porque lo tengo. Amén. Entonces, gracias Señor. Gracias porque mi mamá está aquí conmigo. Entonces, fíjense, entonces ahí caemos al capítulo 12 de Romanos. Y todo tiene que ver con la autoestima. Primera vez en la vida que yo lo veo así. Yo nunca había visto que el capítulo 12 de Romanos tenía que ver todo con la autoestima. Y vamos a irnos al capítulo 12 y vamos bien, ¿verdad? Sí, vamos bien. Entonces, el capítulo 12 de Romanos. Dice así. Desde el versículo 1, vamos a ir rápido, ¿ok? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense que aquí dice la palabra del Señor que debemos presentarnos delante de Dios con un cuerpo en sacrificio vivo, un cuerpo vivo. Un cuerpo agradable a Dios. En otra porción de la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo físico tiene que ser educado, tiene que ser cuidado. Y no solamente comprándole bonitos perfumes, está bien que usemos perfume, estoy de acuerdo. Pero hay cosas más importantes que el perfume. Sí, la salud, la comida, la forma como nos presentamos. Eso es importante. Tenemos que cuidarnos para presentarnos delante de Dios en ese sacrificio vivo, ¿verdad? Agradable, que ese es el culto racional que Dios quiere de nosotros. El 38, perdón, me fui para otro lado, se me movió aquí la cosa. El 2, no os conforméis a este siglo o a este mundo, ¿verdad? Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ya no se trata solamente del físico, sino también aquí, renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Dice la palabra, así como piensas,
el tal es. Si tú piensas negativo, ¿qué va a hacer? Una persona que piensa negativo es una persona que tiene autoestima baja. Definitivamente, esas son las características. Estuve viendo cuáles características. Te habla negativo, todo. Esa persona necesita ayuda, ¿ok? De eso se trata, de reconocerlo y buscar subir eso en nuestras vidas, porque entonces nos va a ir mejor y vamos a poder disfrutar del plan de Dios que tiene para nosotros. Sí saben, ¿no? Juan 10:10, Dios tiene un plan. Yo he venido, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y en abundancia. El ladrón vino, Satanás, el usurpador vino a matar, a hurtar y a destruir nuestra autoestima. Porque cuando estamos mal de la autoestima no somos capaces de hacer nada. No podemos llegar a nada. Siempre estamos como un ciclo, patinando, dice mamá, como un ciclo vicioso. Yo, y porque a mí, y a todos se prosperan, pero yo no. ¿Por qué? ¿Por qué estoy así yo? La autoestima. Entonces aquí dice, ¿verdad? La palabra del Señor en el capítulo 12, que nosotros tenemos que no conformarnos como la gente piensa en este mundo. Vamos a conformarnos con la palabra de Dios. Si Dios dice, ¿verdad? Que yo soy más que vencedor, que soy yo, por Dios. Si Él dice que Él es mi proveedor, ¿qué tengo yo? Si Él dice que Él es mi sanador, ¿qué tengo yo? Salud divina. Nosotros, déselo al Señor. Tenemos todo lo que la palabra del Señor dice que tenemos. Y punto. ¿Ok? Porque no se trata de ti, se trata de Él en ti. Ay, qué lindo esto, ¿verdad? Por razón se emocionan aquí, no sé qué. Porque está tan lindo esto. Fíjense, el versículo 3 dice así: digo pues por la gracia que me es dada, y aquí va autoestima, diga autoestima. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga alto más, ¿verdad? Concepto de sí mismo de que debe tener, sino que piense en sí con cordura, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense, vemos a Jesús aquí. Ustedes estudian los evangelios y ustedes nunca van a ver a Jesús hablando mal de sí mismo. Jamás. ¿Qué decía Jesús de sí mismo? Yo soy el Hijo de Dios. A Él lo crucificaron porque Él se hizo igual a Dios, ¿saben? Y Él decía, yo soy. Si has visto al Padre, porque le decía, muéstrame al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque Él y yo somos uno. ¿Cómo somos nosotros con Dios también? Él viene a morar en nuestros corazones. El que me ha visto a mí, ha visto al Espíritu Santo. ¿Ok? Así es. El Espíritu Santo está en nosotros y se tiene que manifestar en nuestros rostros, hay una luz que el mundo, por eso dice que nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Este es el pan, yo soy el pan de vida. Yo soy tantas cosas que no da tiempo, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús era Dios con nosotros. Jesús se fue y Él sopló sobre sus discípulos y nos dio a cada uno de nosotros de su espíritu. Ahora es Dios no con nosotros, está en nosotros y está con nosotros. Podemos cambiar. El año pasado estuvimos con Keren en unas conferencias de un libro maravilloso que se llama Mentes Brillantes. Esa doctora dijo, una doctora científica, que si cambiamos nuestra manera de pensar, podemos sanarnos. Que podemos cambiar el ADN, porque nuestra mente es moldeable, es cambiante. Y si usted pone pensamientos de bien y conforme a la palabra de Dios, usted tiene el poder, ¿verdad? Porque Jesucristo nos los dio, de cambiar las cosas en su propia vida, ¿ok? Entonces, esto confirma lo que la palabra de Dios nos dijo hace más de 2000 años. Y es bello lo que estamos viendo. Porque de la manera, dice el versículo 4, porque de la manera que... Entonces aquí empieza a hablar de que somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Ok? Que ninguno es más que otro, sino que todos somos esenciales dentro del cuerpo de Jesucristo. O usted se rompe una uña y se queda así, ay, no importa que se me caiga la uña. No, usted, ay, Dios mío, la consuela, le pone una curita, le duele, hasta el pelo de aquí le duele por una uñita que se le... Bueno, así somos.
en el cuerpo de Jesucristo. Dice que tenemos que tener esa armonía. Y usted cuando tenga tiempo ahí, léalo y disfrútelo. Nos ha dado dones según la gracia, dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. También te dio el don de servicio. He visto aquí mucha gente que tiene don de servicio. Pues sírvale al Señor. El que enseña a la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con liberalidad. A mí siempre me ha gustado eso de que yo quiero repartir, Señor. Siempre le he dicho así. Y siempre Dios nos da cosas para dar, para repartir. Porque uno lo tiene y uno lo tiene que hablar de eso. Hay dos posiciones, no sé si se las había enseñado antes, pero hay dos posiciones en la vida, el que da y el que recibe. ¿De qué quieres tú? ¿A qué bando te quieres poner? ¿De recibir y o quieres en el bando del dar? Porque a veces nos dan, a veces también tenemos que recibir. Nosotros recibimos de Dios y damos, ¿ok? Recibimos y damos, pero no nos mantenemos en una sola posición todo el día. Todo el tiempo, toda mi vida, pobre, 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 pobre. No. Jesucristo, ¿quién es? Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estaba oyendo un testimonio de un pastor que él dijo en su congregación: yo soy un rey, yo soy el hijo de rey. Y lo sacaron hasta por el periódico burlándose de él, porque él no tenía nada. Y entonces la gente burlándose. Pero ¿saben qué? Era un rey y después el Señor lo empezó a bendecir a él grandemente porque le creyó a Jesús. No estamos diciendo aquí cosas que no están en la Biblia. La palabra del Señor nos dice que somos unos hijos del rey. Así que nos tenemos que empezar a comportar como lo que somos, ¿ok? Y eso va a venir a nosotros en el nombre de Jesús. Entonces ahí está el versículo 12 hablándole a todos nosotros de lo que somos en Cristo Jesús. Entonces el versículo, vámonos a ir un poquito más rápido. El 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. El 16, unánimes entre vosotros, unánimes, juntos, ¿verdad? No altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en tu propia opinión. Y ahí sigue: no paguéis mal por mal, y nos tenemos que ir al capítulo 13. Pero ahí la autoestima, todo ese capítulo habla de la autoestima. Cuando tú tienes una autoestima bien, entonces tú empiezas a hacer bien a los demás. Porque tú puedes entonces amar correctamente a tu prójimo que lo ves, y por supuesto vas a amar a Dios. Porque ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios. Entonces lo vamos a poder amar a Él, porque nos amamos a nosotros mismos, porque amamos a nuestro prójimo, y eso se manifiesta en el amor hacia nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que cómo vamos a decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo si lo vemos. ¿Cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces, empecemos por amarnos a nosotros mismos. ¿Amén? Bien, ya la hicimos. Entonces cerramos el 2 y pasamos al 13. Y este es un capítulo que yo dije: por esto Dios me mandó estos 3 capítulos a mí. Porque como el sometimiento no es fácil, diga, sometimiento no es fácil. ¿Ustedes creen que el sometimiento es fácil? No lo es. Pero la palabra dice bien clarísimo aquí en el capítulo 13, voy a leer el 1 y el 2. Y vamos a ir por parte. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? Y las que hay por Dios. Ustedes creen que eligieron al presidente, pero el presidente lo eligió Dios. Aunque nos usó a nosotros o a la gente que votó por él, ¿verdad? Para que él quedara, pero de verdad viene de Dios. Dios es el que pone y el que quita presidentes, gobernadores, alcaldes. Todo eso está sujeto a la voluntad de Dios. Aunque usted no lo crea, a veces son malos para que el pueblo sufra en sus consecuencias de las cosas que hacen. Pero vamos a hablar ahora de autoridad. Vamos a suponer que usted está aquí y usted es un joven. A ver cuántos jóvenes hay aquí. Jovencito. Ok, usted es un joven un jovencito, teenager, o un joven adulto que todavía vive con sus padres. ¿Cuál es su autoridad? Pregunto yo. ¿Cuál es tu autoridad?
¿Ah? ¿Quién es la autoridad de ese joven? Mamá y papá, porque están bajo la cobertura de ellos, viven en la casa de mamá y papá y ellos son autoridad, así dice la Biblia. Ok, supongamos que ya usted se casó como yo, que me casé hace 37 años, un aplauso para el Señor. Entonces, se casó. Y ahora usted forma una familia, usted voluntariamente, nadie le pegó un tiro para que se casara, usted voluntariamente fue y se casó. ¿Y ahora quién es su autoridad? A ver, ¿estamos los dos? Dios es el autor, Dios es soberano sobre toda la gente que yo voy a nombrar, pero está ahora casada, ahora usted está sujeta. Usted, si no sabe esa respuesta, venga a nuestro grupo de matrimonio, ¿verdad? Que vamos a tener una conferencia este sábado y usted se va a dar cuenta quién es autoridad ahí. El marido. El marido es la autoridad. No se me hagan los chivos locos. Aquí la autoridad es el varón. ¿Saben por qué? Porque el Señor le va a pedir cuenta al varón por su esposa y su mujer. A nosotras las mujeres no nos va a pedir cuenta Dios. Gracias, Señor. ¿Se la va a pedir a quién? Dígale, te están hablando. A ti, hombre, tú eres cabeza. Y a ti el Señor te va a pedir cuenta por tu esposa, por tus hijos. No a la esposa, no a los hijos. Es al hombre, al varón. Ahora supongamos, ¿verdad? Que nosotros estemos ahora en el trabajo, ¿verdad? Ahora mamá y papá, ya sabemos, ahí hay autoridad. Si papá no está, autoridad mamá, ¿ok? No nos quedamos al garete porque papá salga, no, ahí está la mamá en autoridad. Dice la palabra del Señor que los dos ejercen autoridad. Sométase unos al otro, los dos haciendo decisiones. Cuando mi esposo toma decisiones sola o yo la tomo sola, me va mal. Yo tengo que ponerme de acuerdo. Él me dice a mí y yo le digo a él todo y nos va bien. Y antes, cuando éramos inmaduros, nos iba muy mal porque cada quien andaba tomando decisiones y no puede ser así porque en la multitud de consejos hay sabiduría y hay buen éxito en esas cosas. Entonces nos pedimos consulta y eso está magnífico. Pero supongamos que usted ya salió de la casa y usted se va a su trabajo. ¿Quién es autoridad ahí en su trabajo? El jefe. Y tenemos que respetarlo. Eso es lo que dice aquí, sométate. No vas a estar con tu jefe y hablando mal de tu jefe y no sé qué, porque tú estás maldiciendo el lugar donde estás. Tienes que tener cuidado con estas cosas. Y después supongamos que el niño se va de la casa y va para la escuela. ¿Quién es la autoridad en la escuela? Los maestros. Por eso, papá, mamá, tienes que ir a ver quién es el maestro de tus hijos. ¿Quién le está enseñando a él? Porque eso te corresponde a ti también, saber y estar conectado ahí para saber, porque el niño pasa 8 horas con el maestro. A veces pasa más en el daycare, abrimos desde las 5 hasta las 5. ¡Ja! ¿Quién pasa más tiempo? ¿Nosotros como maestros o la mamá y el papá? No, nosotros. Entonces tú tienes que velar por todas esas cosas. Y así son las autoridades. Y supongamos, ¿verdad? Supongamos que ya entonces tenemos papá, mamá, tenemos las escuelas, tenemos los trabajos, tenemos los alcaldes, el alcalde de la ciudad, tenemos el gobernador de la ciudad, tenemos ¿qué? Los policías. ¿Y qué de los pastores? ¡Ja! Aquí en esta casa, ¿quién es autoridad? Yo no quiero decir eso por teléfono, digo por aquí por el micrófono, pero ¿quién es autoridad en esta casa? Los pastores, los líderes. Cuando tengas tu grupo de amistad, ¿quién es autoridad en tu grupo de amistad? El líder que esté ahí. Tú no puedes estarle llevando la contraria porque tu grupo no va a crecer. Él es la autoridad. Entonces necesitamos respetar. Por eso es importante respetar las autoridades. El versículo número 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación a ti mismo. Te va mal. Punto. Todo ese versículo habla, todo ese capítulo te habla de lo mismo. La bendición está en la sujeción, ¿ok? En la obediencia. Ahora, si te están diciendo tírate de un techo, pues no, ¿verdad? Sabes que no vas a hacer eso. Pero si te dice la palabra de Dios,
Lo que te diga la palabra de Dios es nuestra autoridad. Entonces tenemos a Dios también como autoridad, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios como nuestra suprema autoridad. Amén. Eso somos nosotros. Amén. Gracias, Señor. El versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente lo vas a hacer porque a veces uno por dentro está parado, yo por muchos años. Sí, pero por adentro no. Sí lo hago, pero por dentro estoy corriendo. Entonces, la conciencia es tu interior para recibir la bendición de Dios. El 8 dice, no debáis, bueno, el 6, no me voy a saltar. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Ok. El siesto, bueno, y ahí están hablando de los impuestos, ¿verdad? Hay que pagar el impuesto a la nación, porque con eso nosotros tenemos buenos servicios, ¿sí? Con los impuestos se pagan las escuelas, se pagan los servicios, aparte de los hospitales. O sea, mucho, yo sé que aquí también los hospitales son privados, pero las carreteras, todo eso son con los impuestos. ¿Por qué evadir impuestos? ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice que lo tenemos que pagar. Pagar a todo lo que deba. Y los diezmos también, ¿verdad? Decían por aquí. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, le dijo Jesucristo cuando le tentaron acerca de los diezmos y de las ofrendas. A veces queremos engañar a Dios y no doy lo que es, sino doy una ofrenda y digo que diezmo. El problema es que la apariencia es lo que te daña. Como Ananías y Zafira. No, el problema no fue que llevó el problema es que trató de engañar. O sea, no trates de engañar a Dios. Aquí nadie está pendiente de esas cosas, pero te lo digo porque por tu propia conciencia, para que seas bendecido. Y ahí se va todo eso, toda esta enseñanza, ¿verdad? Dice que no debas a nadie. Después el versículo 10, vamos a hablar del versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Entonces, yo quiero cumplir la ley amando a Dios, pero no voy a amar a Dios si no puedo amar al prójimo que lo veo. Pero es que no puedo amar al prójimo si yo no me amo a mí mismo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Andemos, el 13, andemos como el día, honestamente, no en glotonería, ahí le dio a la carne, no en borracheras, ni en lujuria y lascivia, no en contiendas ni envidias, sino vestidos ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis, ¿para quién? Para los deseos de la carne. Punto y fin. Entregado este mensaje. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo recibieron? Porque es por tu bien. Yo cuando lo recibí, yo nunca había recibido Romanos 13 con tanta aceptación como ahora lo recibí. Y lo he leído, mire, yo le estaba comentando, creo que era Rubén, creí en el Señor Jesucristo cuando tenía 15 años. Y ya estoy picando, no les voy a decir, pero tengo 43 años predicando el Evangelio. 43 años predicando el Evangelio. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, que ya estamos listos para cambiar. ¿Cuánto tienes tú? Pregúntate. Yo tengo 5 meses, 2 días. No importa cuánto tengas, pero ya está lista para cambiar. Para aceptar las cosas que tenemos que cambiar en nuestros corazones. Así que les invito a estar en pie porque vamos a sellar esta palabra con la Santa Cena, ¿ok? Le vamos a decir al Señor, Señor, ayúdame con la autoestima, Señor. Ya no quiero sentirme la oveja negra de la familia, la gatita por ahí que no sé nada, que ni siquiera no puedo ni maullar. No, olvídense. El que está con nosotros es el león de la tribu de Judá. ¡Ja! El Dios que nosotros servimos es el Dios todopoderoso,
que todo lo tiene, todo, la plata, el oro, todo lo que a ti te puede faltar, Él lo tiene y en abundancia para cada uno de nosotros.